Bienvenidos, estamos en nuestra lección número 2 del curso de Verdades Fundamentales, Bautismo y mi compromiso con Dios. Vamos a desarrollar el tema del pecado en la lección número 2. Como ya lo hemos mencionado, es importante que podamos revisar los propósitos de esta lección. Míralos cuáles son. Primero, identificar claramente el pecado y sus consecuencias. Segundo, reconocer el pecado y la solución que Dios ofrece en Jesucristo. Tercero, el rechazar voluntariamente el pecado buscando y amando lo bueno. Cuarto, reconocer nuestra incapacidad de acercarnos a Dios para obtener el perdón y buscar el perdón de Dios en Jesucristo. Es importante que antes que podamos entrar a desarrollar estos temas, tengamos un breve tiempo de oración. Amado Dios, permítenos entender este tema del pecado. Ayúdanos a comprenderlo, a reconocer nuestra necesidad de obtener el perdón de parte de ti. Guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué es el pecado? El pecado, de acuerdo a la Biblia, es errar al blanco o no corresponder a las demandas de Dios. No es fácil tocar este tema del pecado. ¿Alguna vez le has dicho a alguien que es pecador o te han dicho, eres un pecador? Mucha gente cuando escucha esto dice, no, yo no soy pecador, yo no soy un criminal, yo no soy alguien que ha hecho algo malo, no he dañado a otras personas. El pecado, el solamente escuchar esta palabra crea muchas veces rechazo o repulsión. Pero la Biblia nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es importante entender de que la Biblia nos dice que todos los hombres son pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos habla claramente que todos los hombres, por piadosos que sean, por buenos que sean, por más personas de nobles sentimientos que sean, la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, ¿qué es el pecado en sí? El pecado es tener una actitud equivocada. También la Biblia nos dice que es quebrantar la ley de Dios, ir en contra de los principios de Dios. Algunas veces quebrantamos los principios de Dios deliberadamente, conociéndolos. Otras veces por desconocimiento, por negligencia. Transgredimos las leyes y los principios de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice también que el pecado es no hacer lo que deberíamos hacer. Santiago es muy claro cuando dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto también es pecado. Es lo que comúnmente llamamos pecado de omisión. Entonces, la Biblia, cuando nosotros revisamos claramente y nos miramos a nosotros mismos, nos va a dar un veredicto contundente. No solamente que el pecado no es no corresponder a las demandas de Dios, que es tener una actitud equivocada, que es quebrantar la ley de Dios, sino que también la Biblia te va a decir claramente que tú y yo somos pecadores. ¿Cuál es el origen del pecado? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos dicen claramente que Adán resolvió ser su propio jefe y disponer de su vida desobedeciendo el principio, la ordenanza, las leyes de Dios. En esencia, ese es el origen del pecado. Adán pecó
desobedeció, decidió actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios de Dios. Y por esta razón, el pecado no solamente afectó a Adán, afectó a su familia, sino que afectó a todos los hombres. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo siguiente respecto al pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La tragedia del pecado no solamente afecta a Adán, sino que a través de Adán afectó a todos los hombres, llegando hasta nuestros días. Es importante que entendamos que por esta razón la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Efesios capítulo 2, versículo 3, amplía esta idea y nos dice lo siguiente: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. El pecado es mucho más que solamente malas acciones. Es vivir de espaldas a Dios. Es vivir sin tener en cuenta a Dios. Es vivir guiados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, y no tener en cuenta la palabra, los principios de Dios en nuestra vida. Esto va más allá de solamente acciones aisladas. Esto es algo que está dentro de nosotros y que se manifiesta en acciones que la Biblia llama pecaminosas. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en el ser humano? Lo primero, Efesios 1:4 nos dice que el pecado mancha el alma del hombre. Mancha, contamina nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32, que es una lectura que creo que es importante que todos los que llevamos este curso podamos hacerla con detenimiento. Nos habla cómo el pecado se extiende y esclaviza al hombre, haciendo que día a día se degrade más y más, se pervierta más y más. El pecado tiende a extenderse. Por eso bien decía un antiguo predicador: un pecado siempre va a llevar a otro. Una mentira va a tapar tal vez un pecado determinado, pero ese pecado va a demandar otra mentira, otra acción. Un buen ejemplo de eso en la Biblia es el rey David. El rey David, si puedes leer en Primera de Samuel, es interesante ver cómo poco a poco él va perdiendo sensibilidad y va ocultando su pecado. Y el pecado va creciendo, creciendo, llevándole no solamente a cometer adulterio, homicidio, sino aparentar, mentir, ocultar, negar todas las cosas que él había hecho. ¿Por qué? Porque el pecado tiende a esclavizar al hombre. Lo más grave del pecado en nuestra relación con Dios es que el pecado separa al hombre de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que el hombre está destituido, separado, imposibilitado de poder acercarse a Dios en su condición de pecador. Lo más grave de todo es que Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que el pecado causa la muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para que esté al lado suyo, para que goce de vida eterna y de plena comunión con Él. Al entrar el pecado al mundo, entra el dolor, la enfermedad y separa
al hombre de su comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que causa la muerte. La muerte en la Biblia es separación, separación. Y la separación que se da entre Dios y el hombre por causa del pecado es una separación espiritual. Pero también hay una separación de ese estado original en el cual Dios creó al hombre de perfección. Y ahora el hombre, por causa del pecado, sufre dolor y enfermedad. Sufre diferentes trastornos por causa del pecado. Pero la pregunta que podríamos hacernos es si es tan grave el pecado, si ha dañado y daña tanto al hombre el pecado, ¿qué ha hecho Dios para solucionar este problema? La buena noticia es que hay una solución para el pecado. Y esa solución la encontramos en la persona de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice palabras que nos animan y nos alientan tremendamente. La Biblia dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a esta tierra, murió en la cruz para salvarnos del pecado. A pesar de que nosotros vivíamos alejados de Él, separados de Él, guiados por nuestros propios deseos, Jesucristo, en amor, se acercó a nosotros y murió en la cruz, llevando nuestros pecados por amor de cada uno de nosotros. Segundo, la Biblia dice que Jesucristo en la cruz nos ha limpiado, nos provee limpieza de todos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Es un lindo texto donde la Biblia dice que si nos acercamos a Jesucristo y le confesamos nuestros pecados, Él no solamente va a perdonar nuestros pecados, sino que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto es algo maravilloso, porque todo hombre, toda mujer que se acerca a Jesucristo, que confiesa, que reconoce sus faltas, entonces la Biblia dice que Jesucristo le ofrece el perdón, pero no solamente el perdón, sino que nos limpia de todo pecado. No existe pecado, por terrible que sea, que Jesucristo no pueda perdonar. Hay personas que dicen: pastor, yo he cometido cosas terribles, yo le he hecho daño a mucha gente. ¿Cree usted que Dios pueda perdonarme lo que he hecho? Aquí hay una linda noticia. Sí, Jesucristo puede perdonarnos. No importa lo que hayamos hecho. Si arrepentidos nos acercamos a Jesucristo, confesamos nuestros pecados, vamos a obtener perdón de parte de Dios. Y otra tercera cosa que Dios hace es que nos salva del juicio eterno. Todo hombre, toda mujer que se acerca a Jesucristo, que confiesa sus pecados, que pide que Jesucristo limpie y perdone todos sus pecados, va a poder gozar de la presencia de Dios. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 7, hay una preciosa imagen de hombres y mujeres que están con vestiduras blancas delante del trono de Dios. Y lo que dice claramente el ángel en el versículo 14 y 15: y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si hay algo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo por todo hombre y por toda mujer, es limpiar nuestras vidas para que podamos entrar en la presencia de Dios y para que ya no
vayamos a un juicio eterno de condenación, sino para que podamos obtener la gracia y el perdón de Dios. Entonces podemos decir de que Jesucristo nos ha perdonado de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados y nos salva del juicio eterno. Preguntas para repaso. Número 1. ¿Cuál es tu concepto del pecado? Número 2. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Dónde se origina el pecado? Tercero, menciona algunas consecuencias del pecado. Cuarto, ¿cuál es la solución que Dios nos da para el pecado? Es importante que, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta lección, respondas estas preguntas y nos las envíes vía correo electrónico. Espero que esta lección te haya ayudado a que puedas, juntamente con el estudio de tu libro, Mi Nueva Alianza con Dios, tener conceptos claros que te permitan identificar claramente qué es el pecado, cuál es la solución de Dios para el pecado y cómo nosotros podemos obtener en Jesucristo perdón, limpieza, libertad sobre el pecado. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.